la siguiente. La siguiente es otra posición, un poco quizás más prosaica, pero que tiene muchos seguidores. Dice que salieron del agua por hambre, porque realmente el ambiente, el nuevo ambiente a colonizar, era una enorme promesa de una gran variedad alimentaria. Había muchísimas oportunidades de nuevos alimentos. Recordemos que ya la tierra, los artrópodos ya estaban desde el Silúrico y se habían diversificado como para sostener una población que pudiese alimentar a estos animales. Por supuesto, con la entrada de estos animales a ese sistema, el sistema cambió. ¿Cuánto cambió? No lo sé. No he podido estudiar mucho al respecto, pero sí he visto algunas hipótesis especulativas que me ha parecido gracioso mostrarles acá. La próxima. Según una de las flores, habría que defenderse de estos visitantes levantándole una tapia. Muy bien. Hasta hace unos pocos años, bueno, pocos o muchos, en la década del 80 para mí, algunos viejos tenemos la costumbre de pensar en el ayer como que fue ayer, ¿no? Sin embargo, han pasado 20, 30 años o más. Hasta, para no decir hasta hace pocos años, hasta la década del 80, más o menos. Y de acuerdo a la clasificación linneana, la historia de estos animales era sencilla. Se decía que los peces crossopterigios, entre los que se encontraban también los ripinistios estos de los que hablábamos recién, habían originado directamente los tetrápodos, que ya los primeros tetrápodos ya eran considerados directamente anfibios. Así hemos estudiado mi generación y la de muchos que estamos acá. Entonces, sí, señor. Sí. Ahí nos vamos a mencionar al Eunosteron. Entonces era sencillo. Los peces crossopterigios originaron los anfibios. Fíjense ustedes que ya había una discusión al respecto de si había un antecesor diferente para las ranas y sapos y otros para las salamandras y ápodos. Ya estaba implantada la discusión. Entre los primeros tetrápodos se contaban los llamados en aquel entonces anfibios lamintodontes. Ese horrible nombre o larguísimo nombre venía dado porque la estructura de un diente, que acá aparece cortado transversalmente, mostraba la dentina plegada así, simulando un laberinto. Por eso se decía, bueno, los peces crossopterigios, entre los cuales se encontraban los ripidistios, originaron a los primeros anfibios como el laberinto. Hoy sabemos que ripidistio ya no se puede decir, que el crossopterigio tampoco se puede decir, el laberintonte tampoco se puede decir. Por eso no vuelvo más. Muy bien. Entonces me va a entender la protesta del final. Bueno, ¿y quiénes de estos crossopterigios eran los que habían originado el linaje de los anfibios? Que primero se tenía noticia era el pez Eustenopterón. Así es. Y el sorprendente parecido que tenía el Eustenopterón con el primero de los anfibios conocidos parecía justamente confirmar esta hipótesis. Este Eustenopterón y era bastante parecido a la que en ese entonces se consideraba el primer anfibio, que era Ictiosteria. ¿Sabes la alegría que tuve cuando lo encontré acá en Montreal? Al Eustenopterón. Claro, sí, lo vi en los museos. Entonces, el vivo, ¿no? No importa, los que estudiamos la vieja sistemática vamos a sí. Eustenopterón, la próxima.
Era un pez Sí, sí. provisto de una característica cola de 3 puntas. Era un pez relativamente grande, entre 60 centímetros y 1 metro. Había sido ya descrito en 1881 y era originario del Devónico tardío. Pese a que siempre se lo representa así como saliendo del agua, hoy el consenso parece decir que era más bien una especie más bien pelágica y que si salía del agua era por poco tiempo y porque volvía. Hasta ahí hemos llegado con la sistemática lineal. Quizás sea hora de recordar unos viejos versos de Mancini, sobre todo los últimos 3, que dice cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Yo no sé, no puedo decir que en la clasificación de los animales cualquier tiempo pasado fue mejor, pero sí aseguro que era mucho más sencillo, era mucho más fácil y mucho menos complejo. Decíamos términos como peces, anfibios, reptiles, y sabíamos muy bien de lo que estábamos hablando. Ahora con el clarismo tenemos que hacer a veces malabarismos verbales para definir un taxón y relatar a los demás de quién queremos hablar. La próxima, por favor. Así que, a partir de 1981, cuando Patterson y Robson publican sus primeros estudios, ya claristas, estamos en los primeros ensayos de clarismo. Bueno, ellos, el clarismo, tiene la política de no buscar ancestros directos, no les interesan los ancestros directos, lo que en aquellos tiempos llamábamos los eslabones perdidos de la gran cadena evolutiva. No, ahora no. Ahora se trata de encontrar grupos hermanos con un alto grado de parentesco y de compartir características definidas. Esos grupos hermanos son los que van a ir definiendo los taxones en esta nueva historia de la de la sistemática filogénetica. Y así en un primer intento, estos autores ponen a los peces pulmonados como el grupo hermano de todos los tetrápodos, es decir, con un ancestro común acá. ¿Cuál era la característica, o una de las características que unía estos dos grupos? La presencia de coanas, es decir, de aperturas nasales internas. En aquel tiempo, el Stenopteron, que no se sabía si tenía coanas o no, lo dejaron afuera en un lugar más bajo con otro antecesor común. No entraba dentro del camino que va a tetrápodo. Pero los estudios cladísticos siguieron avanzando. Este árbol se modificó una y n veces y dio lugar a una nueva organización, porque se vio que había un grupo de peces, había un grupo de esos viejos peces que le decían chibiristios, que estaban en realidad más cerca de los tetrápodos que de los dimnos, o sea, de los peces pulmonados. Ese grupo de peces